Trajimos una Biblia, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor Santo, pongo en tus manos a mi hermano Pastor Luis Miguel, bendícelo mucho, úsalo poderosamente. Le has dado un mensaje para nosotros que nos pueda hablar, Señor, y podamos recibirlo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Gracias. Pues hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes en esta noche. De verdad, es un privilegio para mí compartir con ustedes, escuchar al pastor Gilberto y a cada uno de los pastores que seguramente han pasado por este lugar para compartir con ustedes palabra, pues es una bendición. Y el poder estar esta noche, pues también para mí es un gozo, un privilegio. Y como decía el pastor, estamos en el proceso de cambio, nos estamos mudando. Ya, de hecho, no pensábamos venir al CRECE. Le dije al pastor: necesito irme para allá, ya mis niños ya dejaron la escuela, ya dejamos la casa, ya estamos de ahí como de arrimados ahí con nuestros papás, ¿verdad? Para esperar el cambio nada más. Y me dice el pastor: no, venga para acá. Y es cierto, es una bendición el poder estar aquí. Yo digo, sí, de verdad tenía que estar aquí, escuchar, verles y compartir con ustedes. Y precisamente hablando del tiempo que he estado visitando Tampico, he estado viendo esa tierra, estar allá, disfrutar, que es diferente el clima, el calor, todo esto es nuevo para nosotros. Mis hijos están emocionados, ya quieren estar allá, ya quieren conocer a la iglesia. En una de las ocasiones que fuimos de visita, el pastor Víctor, que está allá, nos invita a ir a comer las tradicionales tortas de la barda. Y quiero compartir esta anécdota porque me marcó mucho, me llenó de me retó, me desafió. Yo me fui así como que pues voy conociendo la ciudad, me llevó de turista, después nos llevó a la playa para conocer más o menos, pero me llamó mucho la atención una acción así bien en particular que el pastor Víctor hizo. Estando ahí en las tortas, se nos acercó, andaba una persona, a lo mejor Víctor ni lo notó, pero para mí fue un desafío. Andaba una persona sirviéndonos la comida, nos ponía la torta, nos llevaba la salsita y todo esto. Y en eso Vic le hace la plática y esta persona empieza a decir que se había caído, que él no era vendedor, él era arquitecto, me parece, que se había caído y que se había caído de un tercer o cuarto piso, se cayó en un accidente y dejó de trabajar debido a eso, se lesionó y dejó de trabajar. Entonces escuché la anécdota, yo dije: sí, yo estaba a lo mío, estaba comiendo las tortas de la barda. Yo digo: qué bueno, está padre, ¿verdad? Pero yo estaba a lo mío, pero en eso el pastor Víctor agarra y le dice: oye, pues le salió barato. Esa fue la frase que le dijo. Y el señor así como que no le entendió. ¿A qué te refieres? Dice: pues le salió barato, se cayó de un cuarto piso y no se murió. Y está caminando y puede trabajar. A lo mejor no es lo mismo, pero está haciendo otra cosa. Y se quedó impactado esta persona. Fue impactada. El pastor Víctor aprovechó esa oportunidad para hablarle de Jesús. La torta me siguió sabiendo bien rica, pero fue un desafío para mí porque yo en ese momento pues, estaba pensando en que tal estaba la torta, que el clima estaba bien rico, que estaba bien padre, que íbamos a ir a la playa. Y lo importante en ese momento, aprovechar esa oportunidad, se me estaba yendo. Gracias a Dios que Víctor estaba ahí para aprovecharlo. Y eso me llevó a reflexionar lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Este tema me llevó a saber, a preguntarme, y es una pregunta que nos deberíamos hacer todos: ¿cuál es el mejor momento para predicar? ¿Cuál es el mejor momento para compartir? ¿Cuál es ese mejor momento para abrir nuestra boca y compartir ese mensaje de salvación? Ese mensaje que tú y yo ya vivimos, ya experimentamos, ¿sí? Precisamente eso me llevó a compartir esta porción. Y quisiera que me acompañara a Hechos capítulo 11. Estamos hablando del libro de los Hechos. Y ustedes seguramente han pasado por esta porción o lo han leído y va a ser muy familiar, pero vamos a rescatar lo que quiero compartir con ustedes en esta hora. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 30. Si ya lo tiene, quiero que me siga con su mirada. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 30. Si lo tiene, quiero que me siga. Yo lo voy a leer y yo quiero que usted siga con su mirada para que vayamos al texto y entendamos un poquito acerca de lo que quiero hablarles. Si ya lo tiene, dice así la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús.
Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Una ocasión una persona se le ocurrió poner una tienda de pescado, y se puso un letrerote grandote afuera del local donde iba a vender pescado que decía: se vende pescado fresco. A los pocos minutos, a las pocas horas de haber abierto el local, llega una persona y le dice: oye, pues si vendes pescado, pues es obvio que es fresco, o sea, deberías quitarle la palabra fresco, pues nada más se vende pescado es suficiente. El hombre, recibiendo las recomendaciones de todos sus clientes, pues accedió, le quitó la palabra fresco y ahora solamente ponía: se vende pescado. Al poco tiempo llega otro cliente y le dice: oye, pues obviamente si es una tienda, pues se vende pescado, es obvio, pues deberías de quitarle la palabra se vende y solamente dejar pescado. El hombre dice: pues tiene razón, se la quitó, mandó a quitarle la palabra se vende y solamente le dejó la palabra pescado. Después llega otro y le dice: ¿sabes qué? Deberías de quitarle el letrero porque toda la cuadra huele a pescado. Es obvio que acá venden pescado. Y eso es algo para nosotros. Deberíamos ser igual que ese local de pescado. Deberíamos oler a la cuadra completa, a nuestra colonia, a donde trabajamos, a donde estudiamos, a cristianos. Debemos oler, debemos de compartirlo. Cuando hablo de predicar, que es lo que quiero compartir con ustedes, no estoy solamente hablando de pararnos, ponernos de pie, o reunir a una multitud, a una congregación, a un grupo de personas y hablarles de Cristo. Lo deberíamos hacer, deberíamos practicarlo, pero no solamente lo debemos hacer con nuestras palabras. De hecho, nuestras palabras las debemos de respaldar con nuestros hechos, ¿sí? Con nuestro ejemplo, con nuestra familia, con nuestras actitudes, ¿sí? Con el tiempo que le invertimos a hacer las cosas bien, no solamente cristianamente hablando, sino en lo que nos dedicamos a hacer. Eso es a lo que estamos hablando cuando debemos de compartir oportunamente. ¿Por qué? Porque el ser cristiano se nota, se contagia. No solamente se ve en una plaquita ahí en el coche, no solamente se ve en algo que traigamos puesto, sino se ve también en cómo olemos, hablando así figuradamente, ¿sí? Entonces, hermanos, quiero compartir con usted tres cosas de manera muy práctica de qué deberíamos hacer, qué deberíamos observar en esta porción que acabamos de leer para motivarnos a compartir el mensaje de salvación oportunamente. Entonces la pregunta es: ¿cuándo es el mejor tiempo? Eso me lleva a la primera cosa que quiero compartir con ustedes. El mejor tiempo, el mejor momento para predicar es el ahora. Este es el mejor momento, este es el mejor tiempo para hacerlo. No debemos esperar a que nos preparemos mejor. Debemos hacerlo, por supuesto, si queremos hacerlo, pero debemos predicar hoy. Es el mejor momento, el ahora, este tiempo. No debemos de esperar otro momento. Fíjate, si vamos al texto, lo que acabamos de leer, dice que los que habían sido esparcidos por causa de lo que había sucedido en Esteban en la iglesia de Jerusalén, si usted recuerda, la iglesia de Jerusalén tenía una necesidad y se levantaron algunos hombres para servir, y entre ellos estaba Esteban. Era un servidor, pero era un apasionado por la palabra. No solamente servía, no solamente atendía, sino que también cuando tenía la oportunidad compartía la palabra del Señor. Y dice que este hombre, por causa de esa pasión, de esa fe, fue perseguido a tal grado que fue asesinado. Y dice que los que vieron esto
tuvieron miedo, salieron huyendo de allá. Me llama mucho la atención que en el capítulo, más adelante 8, eso sucedió en el 7, en el capítulo 8, dice que algunos de los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra, pero me llama mucho la atención que en el capítulo 11, lo que acabamos de leer, dice que cuando empezaron a ser perseguidos y esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, dejaron de hacerlo. Ya no quisieron hablar, ya no quisieron compartir el mensaje. ¿Por qué? Seguramente tenían miedo. No estaban siendo criticados, no los estaban excluyendo de las fiestas de la empresa, no los estaban excluyendo de la fiesta de la escuela, no les estaban criticando por ser cristianos, porque cantaban o porque no participaban de algunas cosas en una reunión. No, los estaban asesinando, los estaban despojando y salieron huyendo no porque quisieran, sino porque querían salvaguardar su integridad y salieron huyendo. Y dice que en el camino empezaron a hablar, pero de repente lo dejaron de hacer, tenían miedo. Porque no solamente Saulo los perseguía, para esto Saulo ya se había convertido, pero había muchos más que los perseguían y estos iban huyendo, no iban de vacaciones, no iban como yo cuando fui la primera vez a Tampico y me empezaron a llevar a varios lugares, no iban viendo, conociendo ahí, no, iban huyendo, tenían miedo y dejaron de predicar, dejaron de hablar. Ya no compartían con nadie, solamente con los conocidos, con los que estos ya saben, estos no me van a hacer nada. Tenían temor. En ocasiones nosotros estamos en la misma situación, aun cuando hoy no nos persiguen, hoy no nos quieren asesinar, tal vez nos hacen bullying, iba a decir bullying, porque ya se me quedó con los niños, ¿verdad? Nos hacen bullying, nos critican, pero no nos quieren asesinar, pero sin en cambio, callamos. Estos tenían una buena razón, tenían situaciones razonables para callarse. Pero me llamó mucho la atención lo que sucede. Vaya conmigo al texto, capítulo 11, versículo 19. Pero había entre ellos, versículo 20, perdón, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hermanos, el mejor momento para predicar es ahora, y no importa las circunstancias que estemos viviendo. Porque podemos tener pretextos o situaciones razonables para no hacerlo. Podemos decirle, es que estoy peleado con mi esposa, es que uno de mis hijos tiene problemas, no, es que me corrieron del trabajo, es que no tengo. Nos es bien fácil cuando abrimos la alacena y está llena, ¿verdad? Así que la abres y se cae ahí por ahí las cosas de la alacena. O cuando la cartera, recibes tu quincena o recibes tu salario y no cierra. ¿Sí les ha tocado? ¿Les ha tocado alguna vez? Yo no sé, sí. ¿Nos ha tocado alguna vez que no cierra? Entonces es cuando decimos, no hombre, sí, bendición de Dios y vas y le predicas a quien sea, pero cuando no hay nada en la alacena, cuando la cartera no está tan gorda, o sí, pero de papeles que tienes que ir a pagar, ya es más difícil. Por eso el mejor momento para predicar no va a basarse en nuestras circunstancias. Estos hombres venían siendo perseguidos y tenían una buena razón para no predicar. Pero dice que se encuentran con unos, escucharon la palabra y cuando escucharon, los siguieron con ellos y ellos dijeron, yo sí predico, porque no importa la circunstancia, no importa el momento que estoy atravesando, yo debo de predicar porque seguramente hay alguien que necesita a Jesús, necesita escuchar y yo puedo ser el instrumento. Si tú no lo haces, dice por ahí una canción, entonces ¿quién lo hará? No es cierto, si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer y tú te vas a perder la bendición de poder compartir el mensaje de salvación. Por eso, la primera cosa que tenemos que hacer, el mejor momento que debemos de hacer, ocupar para predicar es ahora, porque la palabra, ese mensaje, debe ser compartido con todos. Cuidado porque estos hombres que eran perseguidos, dice que cuando iban entrando en las ciudades, solamente hablaban con cierto grupo de personas, dice que con los judíos, ¿ve que sí? Dice el texto, no querían hablar con nadie, solamente con los judíos. A veces nosotros cometemos ese pequeño error, somos un poquito, tal vez no somos selectivos en el asunto de que, sí, yo selecciono a quién hablarle, pero inconscientemente lo hacemos. Tenemos un grupito que decimos, a él sí le hablo, le tengo confianza, a él no. Y a veces vemos a alguna persona y decimos, no, él es bien pecador, ese no se va a arrepentir con nada. No, ese mejor ni le hablo, ¿para qué pierdo mi tiempo? Como que somos selectivos ahí, tenemos cuidado. Dice que cuando llegaron a ese lugar,
los hombres que escucharon de Dios, escucharon el mensaje, dice que empezaron a predicar con todos. Seguramente les habían dicho, ¿de dónde vienen? Pues venimos de Jerusalén. ¿Y por qué vienes para acá? Porque nos vienen persiguiendo, porque estamos hablando de Jesús. Y estos hombres que recibieron la palabra no les importó. No importa, así como nosotros que recibimos una buena noticia, queremos que los demás la reciban, porque no depende de mis circunstancias, sino depende de la obra del Señor en mi vida. El ser nuevo, hermanos, en el Evangelio, o el no tener una preparación teológica, así una licenciatura o algo, no es impedimento para que compartamos. ¿Cuánto tiempo tenían estos hombres que habían recibido la palabra de Dios en esas ciudades? Se acababan de convertir. Los que venían siendo perseguidos hablaron con algunos y se convirtieron. Y inmediatamente lo primero que hicieron fue huir también, igual que ellos, ¿verdad? Porque se fueron hasta Antioquía. Pero dice que iban predicando. Ellos sí iban predicando. Hermanos, no debe ser pretexto nuestra falta de preparación o nuestra antigüedad, porque hay algunos que tienen un buen pretexto y dicen, no, es que soy nuevo, apenas tengo 5 años en la iglesia, soy nuevo, nuevecito. No, apenas tengo 10 años y no puedo predicar, déjame que tengo otros cuantos años más. No, debemos de predicar a tiempo, hoy. ¿Cuál es el mejor momento para predicar? Hoy, porque no depende de mis circunstancias, porque la demás gente que está allá afuera seguramente necesita escuchar de Jesús. ¿Cómo sabemos entonces, hermanos, que estamos haciendo bien? ¿Cómo sabemos que estamos predicando a tiempo y en el mejor momento? Por los resultados que estamos obteniendo. ¿Cuál es el resultado de lo que estaban haciendo estos hombres que, a pesar de que escuchaban que estaban corriendo peligro su vida, que estaban siendo despojados de sus bienes materiales, cómo se sintieron fortalecidos, respaldados por el Señor Jesús? Sencillo, vayamos al texto. ¿Qué dice? Y la mano del Señor estaba con ellos, versículo 21, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Me llama mucho la atención que entre más perseguían a los cristianos, más se reproducían. ¿Verdad que sí? ¿Se da cuenta? Entre más perseguían, más se reproducían. Y me llama la atención porque estos hombres tenían miedo, estaban atemorizados, tenían buenas razones para no predicar. Pero aquellos que recibieron el mensaje y entendieron que era más importante conservar lo espiritual, lo eterno, a lo material, empezaron a compartir. Y dice que Dios los respaldó. Muchos empezaron a creer, empezaron a crecer en número, empezaron a hacer más. Seguramente los que lo estaban persiguiendo, si iban de 2 o 3, ya le iban a pensar para perseguir a una multitud más grande. ¿Sí? Hermanos, los resultados en nuestras vidas nos alientan, porque nos motivan, porque nos hacen saber que Dios respalda lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para predicar? Hoy, porque hay alguien que seguramente necesita escuchar el mensaje. Hay alguien que no importa nuestra situación que estamos atravesando, necesita escuchar de Jesús. Amén. Segunda razón, segunda cosa que quiero que podamos aprender. Debemos enfocarnos en Dios y no en nuestros problemas. Es un problema que a veces nosotros tenemos, que nos queremos enfocar en nosotros. Como le decía anteriormente, a veces decimos, sí voy a predicar, pero primero déjame arreglar esta situación en casa. Sí voy a compartir, pero déjame primero estar mejor, porque voy a hablar de Jesús, de un Dios de amor, de provisión, y yo tengo problemas en casa, me peleo y no tengo suficiente provisión en casa. Sí, a veces nos enfocamos más en nosotros que en Dios. Vayamos al texto. Seguimos leyendo. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. He aquí la respuesta de parte de Dios. Ya dijimos que el mejor momento para predicar es ahora. Y debemos de dejarnos de enfocar en nuestros problemas. Debemos dejarnos de enfocarnos en las situaciones que estamos atravesando y debemos de poner nuestra mirada en Dios. ¿Sí sabe usted lo que dice? Y seguramente se lo sabe de memoria, Mateo 6:33, ¿qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás. Debemos de enfocarnos en Dios, debemos enfocarnos en lo que a Dios le interesa.
Y de ahí Dios se interesará en nosotros, Dios nos cuidará. Si nosotros nos vamos al principio de este capítulo, lo está hablando, lo que nos está diciendo el Señor, lo que nos está enseñando es que tengamos cuidado con el afán, con la preocupación, con el ocuparnos en cosas que no son importantes, ¿sí? Y nos hace diferentes menciones de las aves, de las flores del campo, para que entendamos que si nosotros nos ocupamos de lo verdaderamente importante, de lo que vale la pena, de lo que le interesa a Dios, Él se ocupará de nuestra situación. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Así que, hermanos, hay un dicho muy conocido que seguramente usted lo ha escuchado y que seguramente en todos lados es lo mismo, pero dice que las noticias malas siempre tienen alas, por ahí dice, o vuelan o llegan bien rápido, pero no, también las buenas noticias. Dice que cuando empezaron a predicar, cuando empezaron estos hombres a hablar de Jesús, se empezaron a olvidar de sus problemas, se empezaron a olvidar de que estaban siendo perseguidos. Dice que empezaron a hablar de Jesús y la gente empezó a creer y una multitud creyó. Era una buena noticia y dice que llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. Y entonces, ¿qué dice la iglesia de Jerusalén? ¿Vamos a enviar a alguien? Vamos a enviar a alguien para que siga confirmando a estos hermanos, para que les siga ayudando, para que se sientan respaldados, para que no se sienten abandonados. Y enviaron a Bernabé. Llegó la respuesta de parte de Dios. Llegó el refuerzo para el trabajo allá en la iglesia de Antioquía, que todavía no se estaba formando en este momento, pero que estaba empezando a trabajar, porque la iglesia se estaba enfocando en Dios y no en sus problemas. Hermanos, debemos hacer lo mismo nosotros. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios provee. Amén. Pero ¿cómo puedo predicar si estoy pasando por un problema difícil? ¿Cómo puedo predicar si estoy en una situación difícil? Debemos enfocarnos en Dios y no perder el tiempo en eso. Por supuesto, debemos de trabajar. Si estamos enfermos, tenemos que ir al doctor. Si tenemos problemas económicos, debemos buscar ser mejor, más eficientes en el trabajo. Pero eso no debe quitarnos el enfoque. Eso no debe quitarnos el interés, la pasión en lo que verdaderamente importa. Una vez más recuerdo, una vez más recalco, no, cuando hablo de predicar, no solamente estoy diciendo que debemos hablar y hablar y hablar, no, estamos diciendo que debemos de vivir, vivir y vivir. Debemos de ser de ejemplo, que no se nos olvide en ningún lugar, en ningún momento, en ninguna situación, que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Eso es enfocarnos en Dios y no en nuestros problemas. Seguimos teniendo una enfermedad, sí, tal vez, pero Dios nos va a sacar adelante. Seguimos teniendo un problema económico, un problema familiar, alguien está enfermo, seguramente, pero si nosotros nos enfocamos en Dios, Él se ocupará de nuestras necesidades. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos haciendo bien? ¿Cómo sabemos que estamos por buen camino? Es importante porque a veces en una situación difícil, en una situación como estas, es difícil saber si realmente estamos haciendo lo correcto o no. O tal vez es emoción, o tal vez es otra cosa. ¿Cómo podemos hacer? Los resultados, obviamente en los resultados. ¿Qué pasó cuando Bernabé llega y dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre que llegó a la iglesia, escuchó las noticias de que se estaba compartiendo y empezó a hablar de Jesús, empezó a exhortar a la gente a que no tuvieran miedo? Oye, tienen propósitos, tienen buenas razones, están siendo perseguidos, les quitaron su casa, les quitaron sus propiedades, los quieren asesinar, seguramente sí, tienen razón, pero no dejen de predicar, no abandonen su fe. ¿De qué sirve que estén hasta acá si se empiezan a sentir frustrados? Llega este hombre, empieza a compartir del Señor. ¿Y qué dice una vez más el texto? Y esto me llama mucho la atención. Vuelve a marcar el texto, versículo 24, en la última parte. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Una vez más el resultado. Vuelva a llegar al resultado de nuestra vida, porque cuando nosotros dejamos de poner nuestra atención, nuestro tiempo en las cosas que no valen la pena, que no importan, y empezamos a enfocarnos en Dios, se empiezan a ver los resultados. Debe haber resultados en nuestra vida. Cuando la iglesia en Antioquía tuvo problemas, más adelante lo podemos ver, dice que mandaron a pedir consejo a Jerusalén, y en Jerusalén también tenían problemas para dar la respuesta, pero cuando llega la respuesta dice que la gente recibió la respuesta con gozo, con alegría, con paz, porque siempre que nos enfocamos en Dios y hacemos su voluntad, hay resultados visibles en nuestra vida. Amén. Por último, en tercer lugar, déjame decirte la tercera cosa que tenemos que hacer.
necesitamos pedir refuerzos para el trabajo. Fíjate lo que sigue diciendo. Bernabé era una persona que dice, déjame leerlo una vez más conmigo, versículo 24, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Era una buena persona, no era cualquier hijo de vecina, no era una persona no preparada. Una vez más, 3 características que tenía Bernabé, que era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Era bueno, sabía lo que estaba haciendo. Cuando llega Bernabé y los exhorta a que sigan compartiendo el mensaje de salvación, no importando su situación, no importando las circunstancias que estén atravesando, no importa el lugar donde estén, que era un lugar nuevo, dice, deben de seguir predicando. Pues algunos pueden decir, oye, pues está bien, es Bernabé, es bueno, es lleno del Espíritu Santo y tiene fe. ¿Y qué dijo Bernabé cuando les exhorta y una multitud se agrega? Ya era un buen número. ¿Qué dice Bernabé? No puedo solo. Se acuerda de Saulo, Pablo. Siga conmigo en el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, seguramente Dios nos ha dado capacidad para hacer las cosas. Todos somos capacitados. Dios nos ha dado capacidad para hacer las cosas. Por supuesto, no podemos solos. Hace rato que estábamos en el culto, el pastor me dice, ¿vas a compartir algo? Y yo voy allá arriba y me dicen mis niños a manera de broma, oye, ¿no estás nervioso? No me dijo nervioso, me dijo miedoso. Y yo le dije, no, así bien, no. Y se me queda viendo. Digo, estoy nervioso. Digo, estoy bien nervioso, digo, porque no soy yo, o sea, me pongo nervioso, pero al final es Dios el que va a hablar a la iglesia, es Dios el que va a hacer, y a veces así somos, a veces decimos, ay, es que estoy atemorizado, tal vez no lo voy a hacer bien, pero por supuesto que es Dios el que te va a usar, por supuesto que Dios es el que va a hablar, pero también te ha capacitado a ti, también te ha dado capacidad para hacer las cosas, pero debemos entender una cosa, que no somos diseñados o no fuimos creados para trabajar solos. Somos diseñados, hemos sido creados para hacer equipo. Si uno hace bien las cosas, ¿que no lo harán mejor 2? ¿Que no harán 2? ¿Que no harán 3? ¿Que no harán 4? Y Bernabé lo sabía, era bueno, era lleno del Espíritu Santo, era de fe, y decía, oye, pues si con unos cuantos hicimos esto, necesitamos ir por refuerzos. En tercer lugar, debemos entender que para llevar a cabo una predicación oportuna, debemos predicar hoy, debemos enfocarnos en Dios y no en nuestros problemas, pero también debemos pedir refuerzos. Debemos hacer equipo, debemos hacer más grande el equipo. ¿Sí? Haz equipo. Pero debemos hacer equipo con una persona que nos va a ayudar, ¿sí? Acercarnos a las personas que van a sacar, que van a exponer lo mejor de nosotros, ¿sí? Porque a veces queremos hacer equipo y a veces no somos muy buenos como para acercarnos y nos acercamos así a cualquiera. ¿Quieres saber cuál es una persona para hacer equipo? Voltea a tu lado, voltealo. Él es bueno para hacer equipo contigo, ¿sí? Necesitamos pedir refuerzos para el trabajo. Queremos hacer una buena labor de predicación, queremos hacer una buena labor de evangelismo, queremos predicar de manera eficiente el mensaje, debemos pedir refuerzos. Acércate a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a un familiar, a tu líder, a tu maestro, acércate con alguien que va a sacar lo mejor de ti. ¿Sí? Hermanos, por tercera vez, ¿cómo confirmamos que estamos haciendo lo correcto? ¿Cómo confirmamos que estamos trabajando por el camino correcto? Déjame decirte que Dios respalda el trabajo. La sociedad lo confirma. Fíjate que en ese lugar, no fue en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén que estaban los discípulos, sino fue en la iglesia de Antioquía, una iglesia que fue formada por hombres y mujeres que estaban siendo perseguidos, hombres y mujeres que tal vez venían frustrados, que tal vez estaban así como desanimados porque al aceptar a Jesús, al creer en Jesús, lo que recibieron fue persecución, ¿sí? Y esta iglesia que fue formada por esta gente fue la primera
en la que se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Fíjate qué privilegio. ¿Por qué cristianos? Porque se parecían a Cristo. La sociedad decía, hace unos años, hace un tiempo, se crucificó, se dio por muerto a una persona que traía ideas raras. Y de repente empezaron a surgir otros. Fíjate lo maravilloso, el respaldo de parte de Dios en nuestras vidas. Esos hombres perseguidos, amargados, tal vez ultrados, recibieron por primera vez en la historia, y se registra en la palabra, como los primeros cristianos. Se les llamó por primera vez cristianos. ¿Por qué? Porque predicaron a tiempo, porque predicaron en el momento que estaban viviendo, no importaba sus circunstancias, porque se enfocaron en Dios, no en sus problemas, y porque pidieron refuerzos, porque hicieron equipo. Dios nos ha capacitado, Dios tenemos capacidades, pero también nos ha dado la oportunidad de acercarnos a alguien que nos va a hacer mejores. Amén. Déjame terminar con algo, déjame dar una conclusión a esto. Vayamos a la parte final del texto, por favor. En la última parte quiero que veamos algo interesante, algo que puede darnos un poquito de luz a nuestras vidas. Fíjate, versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que venía una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Fíjate, estos hombres que venían huyendo porque los despojaron de todo, estos hombres que venían huyendo porque los estaban, los querían asesinar porque no tenían nada, se encontraron con el mensaje, escucharon a Bernabé y a Pablo, entendieron que debían de seguir compartiendo, no importaba sus circunstancias, y lejos de ser hombres y mujeres amargados, frustrados, ¿qué hicieron estos hombres? Fueron transformados, su mentalidad cambió. Me llama mucho la atención porque de esa iglesia, de ese lugar de donde salieron, donde estaban los apóstoles, dice que era una iglesia, y salieron huyendo, se encontraron de nuevo con Jesús, entendieron que el mejor momento era ahora, renovaron seguramente su fe, su convicción, y ahora dijeron, vamos a tener resultados visibles de lo que está pasando en nuestras vidas. Me emociona cuando estos hombres, dice que estos hombres en Antioquía enviaron ayuda a la ciudad de donde habían sido expulsados. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué es lo que quiero compartir? ¿Cuál es la conclusión que quiero llegar? Dios espera de nosotros madurez espiritual. Dios espera de nosotros crecimiento. Algunos decimos por ahí, no, es que tenemos 5 años, apenas 3 años. Algunos, lo he visto en la iglesia en las que hemos estado, que con el pastor Oscar hemos visto a los hermanos que tienen 5 o 7 años y dicen, el pastor les propone, ya es tiempo, vamos a bautizarnos. Y dicen, no, es que espéreme tantito, todavía estoy nuevo, como que todavía me falta madurar. No, bautizarme, como que todavía no es el tiempo. Batallamos, esa zona, no sé si es aquí, pero en esa zona se batalla mucho con eso, porque como que necesitan mucho tiempo para madurar. Hay una flor allá, no recuerdo el nombre, que cada 7 años solamente florea. ¿Te imaginas esperar 7 años para ver florear esa planta? Y a veces hay algunos cristianos que esperan así muchos años como para que, queremos dar un paso. No, el Señor espera en nosotros crecimiento, madurez visible. Que se vea. La iglesia de Antioquía, todo lo que estaba pasando en su vida tenía frutos visibles. Necesitamos madurar, crecer espiritualmente, pero se debe de ver. Después de estar perseguidos, frustrados, se convirtieron en cristianos sensibles a las necesidades de sus hermanos. Hemos aprendido muchas veces esto. Repetidamente nos lo han enseñado, lo hemos escuchado, pero quiero compartirlo una vez más con ustedes, no está de más. Por nuestros frutos nos hemos de dar a conocer. ¿Sí? Por lo que estamos haciendo nos podemos dar a conocer. No necesitamos decir soy cristiano por todo lado, pero sí necesitamos llevar una vida que se vea en la sociedad. Así que, hermanos, en esta noche, algo muy práctico.
¿Cuál es la predicación oportuna? Hoy, ahora. Porque debemos enfocarnos en Dios, no en nuestros problemas, y debemos de pedir refuerzos para el trabajo. Amén. Así que, hermanos, no depende de nuestras circunstancias. Olvidémonos de que tenemos que arreglar el carro que se descompuso. Vayamos a pie. Olvidémonos de que estamos enfermos y que tenemos que cuidarnos. Hagámoslo. Compartamos. Y no estamos solos. Pidamos refuerzos. Amén. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre, en esta hora ponemos delante de ti, Señor, todo pretexto, toda situación válida tal vez para evitar el trabajo de compartir. El mejor momento, Señor, que tenemos para predicar es ahora. Lo hemos visto en esta iglesia, Señor, en este momento de la historia, donde los hombres y mujeres estaban siendo perseguidos. Y no solamente era crítica, no solamente era exclusión de ciertas áreas, sino que estaban siendo perseguidos a tal manera que podían ser asesinados. Pero entendieron que es más importante compartir el mensaje, enfocarnos en ti y no en nuestros problemas, y pedir refuerzos para el trabajo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tener resultados visibles, no en muchos años, sino inmediatos, Padre, cercanos. Ayúdanos, Padre, porque por lo que hagamos, por los frutos que lleguemos, la sociedad, los compañeros de trabajo, el maestro, el vecino, nuestra colonia, sabrán que somos hijos tuyos, que hay una diferencia en nuestro estilo de vida. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.